cuando se trata de coleccionismo y numismática, no es necesario que vayamos directamente a las piezas de más alto valor. Hay muchas piezas que, aunque son históricas y muy hermosas, su precio es accesible y no por eso dejan de ser atractivas. Y hoy tenemos una de esas piezas que es muy bonita y no nos va a dejar en la bancarrota. Quédate hasta el final del video para ver el precio y los detalles de la moneda de plata de Morelos de 1977. Esto es Numismat. Ha sido una tradición en la historia de la Casa de Moneda de México que de vez en cuando se acuñen monedas conmemorativas con pasajes de nuestra historia o que rindan homenaje a alguno de nuestros íconos patrios. Y fue en 1977 que tuvo a bien diseñar y acuñar una moneda que nos muestra en su reverso el busto del siervo de la nación José María Morelos y Pavón. Mira qué belleza tenemos aquí. Tengo la suerte de que pude conseguir esta moneda en muy buenas condiciones. Pareciera que está recién acuñada porque sus detalles están casi impecables, como pueden verlo aquí. Me gusta mucho el tono y el acabado de la plata. Pareciera que estamos ante una pieza que acaba de ser congelada. La verdad es que es muy bonita y luce muy bien. El siervo de la nación aparece ocupando prácticamente todo el espacio del reverso de esta moneda y podemos ver que el grabado está muy bien logrado. Los ojos están perfectamente bien detallados y en general el rostro luce muy bien. A los costados podemos ver parte del cabello y arriba ese paliacate con que usualmente podemos ver a este personaje. Se cuenta que Morelos sufría dolores de cabeza constantes y usaba ese paliacate ya que por dentro llevaba ciertas hierbas medicinales, además de tener un poco de alivio con la presión que éste aplicaba al ser amarrado. La vestimenta también está bastante bien detallada y lograda con ese atuendo tradicional con que siempre lo hemos visto en los retratos y representaciones que conocemos de él. A mí me gustó mucho esta acuñación. A la izquierda vemos la denominación de 100 pesos en letras mayúsculas. Y a la derecha vemos la ceca de la Casa de Moneda y el año de acuñación de 1977, tomando en cuenta que estas piezas se acuñaron también en el 78 y en el 79, siendo este último año el más escaso. En la parte baja, ya en el exergo, podemos ver leyendas que nos hablan del material con que esta pieza fue fabricada. Primero tenemos el mensaje que dice plata pura 20 gramos y luego la calidad de plata que dice que es de una ley de 720 milésimas. Esto suena un poco contradictorio, pero cuando lo analizamos toma un poco de sentido. Y es que la moneda pesa en total 27.5 gramos, pero como es de ley 720, eso quiere decir que del total, o sea 20 gramos, son de plata pura y el resto de algunos otros materiales. Recordemos que estas monedas fueron hechas para circular y por esa misma razón se ocupa una composición que le da mayor firmeza y durabilidad. La moneda mide 38 milímetros y como ya comenté, me encanta el acabado. Parece recién salida del congelador y en general el diseño está muy bonito y es muy recomendable para quien está iniciando. Ahora bien, si inclinamos la moneda podemos ver que tiene un canto estriado continuo, muy tradicional y bonito. Al ser una moneda grande, este canto dentado pareciera como un engrane. Pero sigamos adelante y ahora revisemos cómo luce el anverso.
pues en mi opinión luce también muy bien este lado, mostrándonos este estilo retro del escudo nacional. Es un estilo que, aunque no es de mis favoritos, sí tengo que decir que es muy bonito y donde vemos un diseño hecho a base como de contornos, como si en lugar de tener volumen, las figuras, estas fueran solo dibujadas con sus contornos, lo cual le da una vista también muy atractiva. Mientras observamos los detalles de este lado, quiero comentarles que respecto al precio y disponibilidad, esta moneda es muy fácil de conseguir. En grupos de internet pueden encontrar esta moneda a precios muy accesibles de aproximadamente unos 300 o 400 pesos, así que es ideal para quien apenas inicia y quiere tener una moneda bonita de plata, y al mismo tiempo que sea accesible. La de 1979 quizás sea un poco más cara por ser más escasa y de menos acuñación, pero en general todas son monedas bonitas y nada caras. Aquí tengo otras que considero también ideales para iniciar una colección de plata y sobre todo muy recomendables para quienes están iniciando porque son piezas hermosas de plata y también muy accesibles. Así que si ustedes quieren iniciar, estas piezas son las de rigor y que no pueden faltar en la colección. Recordemos que Morelos fue uno de los grandes generales de la Guerra de Independencia, más preponderantemente en la segunda etapa, donde él lideraba todo el sur y hasta parte del centro, y fue en su momento muy exitoso con muchas victorias en su haber. Participó en el Congreso de Anáhuac, donde presentó Los sentimientos de la nación, un texto cuyas ideas en su mayoría siguen siendo vigentes al día de hoy. Se le otorgó el cargo de generalísimo y el título de Alteza Serenísima, el cual rechazó y decidió cambiar por el de siervo de la nación. En fin, yo recomiendo ampliamente que revisen un poco de la historia de aquellos años convulsos de la independencia, porque son muy interesantes. ¿Ustedes cuáles tienen? Apuesto a que muchos ya tienen la de Morelos, ¿cierto? Déjenme un comentario si ya la tienen. Y por último, recuerden que no se necesita una gran moneda costosa para que ésta posea buenos atributos. Hasta la moneda más sencilla puede ser hermosa, artística e histórica. Aprendamos a apreciar las monedas no por su costo, sino por su valor y lo que representan. Esto es Numismat.